Bienvenidas a todas las personas a este nuevo webinar organizado por Plaintree. Las oficinas de Plaintree América Latina Sur y Centro les dan la bienvenida. Antes de comenzar, vamos a compartir algunas recomendaciones. Sepan que vamos a intentar dejar unos minutos al final de este webinar para compartir un espacio de preguntas y respuestas. Así que tengan en cuenta que el icono que dice preguntas y respuestas para que puedan ahí hacer sus comentarios, sus inquietudes o las preguntas que puedan ir surgiendo a lo largo de este webinar. Y la sesión está siendo grabada y estará disponible en las páginas web de Plaintree, América Latina, Central y Sur. Ahí están la dirección para acceder y también lo vamos a compartir en nuestras redes, LinkedIn, Instagram principalmente, para que puedan volver a verlo o quienes, bueno, no han tenido la posibilidad de estar hoy en vivo en directo puedan acceder a la grabación. Gracias nuevamente por acompañarnos. Tenemos gente de diferentes países, geografías, son todas y las personas bienvenidos a este webinar referido a equidad en salud. Y estamos felices de contarles que nos acompañan 3 personas especialistas en temas de equidad en salud. María Eugenia Bazán Quiroga nos acompaña desde Córdoba, Argentina. Ana Soledad Caballo es investigadora en CESCAS, trabaja en el Departamento de Investigación en Enfermedades Crónicas del IECS y es responsable del Comité por la Igualdad de Derechos, la Diversidad y la Equidad de Género y nos acompaña también desde Buenos Aires, Argentina. Y Meribeth Torres Erpel desde Chile. También cada una de ellas se van a presentar y contar un poco más bueno, de su expertise y de dónde trabajan. Quien les habla, Natalia Rexuch, desde Plaintree, América Latina Sur, desde Buenos Aires, Argentina, y es un placer nuevamente darles la bienvenida a todos ustedes, a todas y todos que se están sumando y acompañándonos en este espacio para hablar, escuchar, reflexionar sobre equidad en salud. Y una breve introducción, no quiero tomar tiempo de las personas que nos acompañan. Cuando hablamos de cuál es excelencia, hablar de excelencia en salud, cuáles son las metas hacia dónde nos tenemos que dirigir para orientar la mejora continua en el sistema de salud, en los servicios de atención en salud. Bueno, ya sabemos que la meta se ha ido corriendo, se ha ido complejizando, ¿no? A ritmo de lo que es el mundo hoy en día. Hablábamos en el 2007 de la triple meta, de mejorar la experiencia del paciente, al mismo tiempo de lograr mejores resultados en salud, pero reduciendo los costos. Esto ya lo hablábamos de cierta fragilidad en este equilibrio, ¿no? De atender, brindar un mejor servicio de atención al paciente, obtener mejores resultados, pero cuidando la sostenibilidad económica. Esto ya lo hablamos desde el año 2007. Esto se sigue sosteniendo, la importancia de lograr este equilibrio, con la diferencia que en el año 2014 queda explicitado una dimensión más, que es esto no se va a lograr si no es cuidando al personal de salud, ¿no? Cuidando el bienestar profesional. Y acá no me refiero solo al personal médico, sino todo el personal asistencial, todos los colaboradores que trabajan dentro y para el sistema de salud. Y más recientemente se incorporó desde el año 2021, más formalmente, la quíntuple meta, que es hablar de equidad en salud, una gran deuda pendiente que quedó más puesto de manifiesto a partir de la pandemia. Entonces, tenemos que seguir mirando nuestro sistema de salud, nuestro espacio, desde nuestro lugar, qué podemos hacer para lograr que la salud, el acceso a la salud y el obtener mejores resultados sea posible para todos, ¿sí? Mejor salud para todos en una economía también mejorada. Y cuando hablamos de equidad en salud, quizás podemos verlo de una manera bien sintética en esta imagen, ¿no? Que luce más así. El acceso
no es parejo, por el contrario, bastante desigual, de acuerdo a ciertas condiciones que no necesariamente se refieren a diferencias biológicas, ¿no? Sino que más bien dependen de procesos sociales y económicos que generan estas diferencias en el acceso y a obtener los mejores resultados que todos merecemos. Entonces, bueno, hablar de equidad en salud implica, hablar de justicia social indica eh, también la ausencia de diferencias evitables, injustas o remediables entre grupos de personas que debido a diferentes circunstancias sociales, económicas, demográficas o geográficas ocurren. Y esto es una definición desde la Organización Mundial de la Salud. Y uno de los mayores riesgos es suponer que estamos siendo justos y equitativos. Cuando uno habla con profesionales de la salud, organizaciones, muchas veces creen creen estar haciéndolo bien. Y muchas veces sí ocurre, pero muchas veces lamentablemente no. Y ese es uno de los mayores riesgos, es no ser lo suficientemente consciente de la brecha que existe hoy en salud en términos de equidad. Entonces, para ir terminando y ya darle lugar a la palabra a María Eugenia, quería resaltar este mensaje, ¿no? Que la equidad requiere indefectiblemente una atención centrada en la persona. Esto significa lograr brindar una atención que esté alineada a las necesidades y preferencias eh, de cada uno de los individuos, de cada uno de nosotros, de todos. Y esta atención centrada en la persona no es posible si no incluye a la equidad. Es una relación dinámica y dependiente. Y por último, bueno, la desigualdad en la atención médica perpetúa y amplifica la desigualdad en toda la sociedad. Entonces, es importante tener en cuenta que todos tenemos algo para hacer en términos de achicar la brecha en relación a la equidad y podemos practicar por la autoconciencia. Por eso este webinar, que más que una clase, que no lo va a hacer, sino las personas que nos acompañan, nuestras personas invitadas, nos van a ayudar a partir de diferentes testimonios, situaciones, experiencias, algún estudio que también nos van a contar, que han hecho, nos van a ayudar a reflexionar, ¿no? Y pensar cómo lo estamos haciendo, qué tiene que ver esto con nosotros y cuáles son las oportunidades de mejora. Así que, bueno, sin más, quisiera darle la palabra a María Eugenia. Gracias, María Eugenia, por estar con nosotros y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Voy acá a ir compartiendo pantalla. Ahí estamos, ¿ok? ¿Ahí me ven la pantalla? Genial. Bueno, la verdad que primero agradecer por la invitación. Es un honor estar acá y poder compartir este espacio que la virtualidad nos permite esto de encontrarnos en Latinoamérica con un montón de profesionales y de personas que también están, ¿no?, comprometidas en generar un cambio en nuestro sistema de salud, que amamos nuestro sistema de salud y sabemos que tenemos desafíos y dificultades. Me voy a presentar de nuevo. Mi nombre es María Eugenia Bazán Quiroga, soy médica, soy especialista en ginecología y obstetricia, soy sexóloga clínica, soy docente universitaria, estoy como jefa del programa de salud sexual en el Hospital Universitario de Córdoba y también como coordinadora de un área de atención integral en salud transgénero en otro hospital acá en Córdoba capital. Y vamos a arrancar con este tema, y para esto voy a referenciar a Rolando García, un científico argentino, que él decía que no se trata de encontrar nuevas respuestas para viejas preguntas, sino de nuevas preguntas para viejos problemas. Y esto es clave, ¿no? Y este es nuestro punto de partida, porque fíjense que yo me metí a PubMed y puse equidad en salud. Ustedes saben que PubMed es una de las bibliotecas virtuales más amplias y más utilizadas de artículos científicos. Y desde el año 1970 hay publicaciones sobre equidad en salud. Por lo tanto, esto no es un tema nuevo. Como vos decías, Nati, metas del 2007. Pero recién en estos últimos 10 años aumentó exponencialmente el interés sobre esta temática y las investigaciones. Margaret Whitehead
describía, ¿no?, que la equidad en salud es esta situación en la cual todas las personas deben tener una oportunidad justa para lograr plenamente el potencial en la salud y que nadie debe estar desfavorecido para lograrlo. O sea que hay que, en la medida, evitar algunas situaciones, evitar situaciones. Y esta descripción sobre lo que es la equidad de género, equidad en salud, nos hace pensar en la diferencia entre equidad e igualdad, que son dos conceptos importantes, que son dos conceptos que atraviesan nuestra sociedad, pero que tenemos que pensar que igualdad es, bueno, que todas las personas reciban lo mismo o darles las mismas oportunidades. Sin embargo, cuando hablamos de equidad, hablamos de un concepto mucho más complejo y hasta superador del concepto de igualdad. Cuando hablamos de equidad, tenemos que reconocer que existen diferencias, ¿no? Diferencias y hasta desigualdades, como vos decías, Nati. Hay muchas desigualdades biológicas, desigualdades entre las personas que son por las propias elecciones libres y autónomas, desigualdades por puntos geográficos, desigualdades por hábitos y estilos de vida, pero nosotros en la equidad en salud tenemos que evitar estas desigualdades que son innecesarias e injustas. Por eso es clave este concepto de la equidad en salud. Y cuando yo pensaba en esta charla, ¿no? La equidad en salud centra a los protagonistas. ¿Y quiénes son los protagonistas? Y bueno, todas las personas que acceden al sistema de salud. Por eso esto de la atención centrada en la persona es porque ellos son los protagonistas que acceden. Cuando yo pensaba cómo armar esta charla, pensaba de qué forma le podemos dar voz a sus protagonistas para poder plantear esto. Y es por eso que se me ocurrió hacer una encuesta de Google Form en mis redes sociales. Yo utilizo mucho las redes sociales como una herramienta profesional, dra.bazanquiroga, paso el chivo, si ustedes necesitan ahí. Bueno, yo hace unos días puse una encuesta electiva, voluntaria, para que completaran. Para mi sorpresa, hubo un montón de respuestas en menos de 48 horas y por una cuestión de tiempo yo no les voy a mostrar todos los resultados que me saqué de esta encuesta, porque no tienen un valor estadístico ni científico, sino más bien fue una encuesta disparadora. Pero en esta encuesta yo dejé la posibilidad de que la gente deje comentarios con respecto al sistema de salud. Y recibí un montón de comentarios súper enriquecedores para esta charla. Por eso les voy a contar algunos de estos comentarios que yo saqué. Y los voy a clasificar en tres grandes grupos. Les voy a leer algunos comentarios. Acá dicen, siempre se me vencen los pedidos ginecológicos, porque duran 30 días, porque suelo conseguir turnos para dentro de 2 meses como mínimo. Hace 3 años que no me hago ecografías y sufro de dolor. Segundo comentario, es la obra social que impone el sindicato y los malos convenios que hacen. Me gustaría que las consultas en sexología fueran cubiertas por mi obra social. Tener más acceso por obras sociales o en salud pública a salud sexual. Son algunos que yo tomé y los podemos clasificar, ¿no?, en estos problemas o dificultades con respecto al acceso a la institución. O sea, son problemas que están afuera, ¿no?, pero hacen que la gente no llegue a la institución. Otros comentarios. Buenas tardes, soy instrumentadora quirúrgica, por lo cual conozco un poco dentro del sistema y otro de afuera. Me parece que para la mayoría del personal de salud somos un número, solo les importa el dinero. Obviamente no todos somos iguales. Aparte, en la parte pública hay falta de personal, insumos, pocas ganas de trabajar, por lo mismo mala atención. Total, cobran un sueldo del gobierno. Mucha gente no tiene recursos, muere, no son atendidos y a veces no pueden acceder a la medicación o tratamiento. Gracias por dejarnos que opinemos, Andrea. Bueno, y otro comentario que dejaron por acá es, soy sexo femenino, heterosexual, soy paciente trasplantada renal, pasé por 3 malas praxis y el personal no médico deja bastante que desear en la atención. Una pena. Bueno, así un montón de comentarios que los podemos agrupar como problemas dentro de la institución. O sea, ya accedieron a la institución y sin embargo hay dificultades tanto en la parte pública, en la parte privada, dificultades en el trabajo multidisciplinario, en el personal no médico. Bien, vamos con el tercer grupo de comentarios. Presten atención. Dice, las ginecos
deben dejar de dar por hecho que las mujeres solo se acuestan con varones. En cuanto al mayor problema, muchas veces tiene que ver que no tratan de manera integral. Parece que fueras 20 pacientes a la vez, todos distintos, según el especialista, y eso dificulta el diagnóstico y tratamiento. Me ocurre que debo cambiar en algunas ocasiones de profesional porque no se detienen a escuchar mis dudas, problema del momento o necesidad. Me interesa poder prevenir siempre que se puede y siento que al concurrir a un profesional solo quiere atender mi enfermedad. El personal de salud no está capacitado en diversidad de género. Los médicos deben interesarse más con sus pacientes, más vocación por la especialidad que eligieron, solo preguntas básicas como a qué edad empezaste a tener relaciones. Bueno, un montón de estos comentarios recibí y fíjense que todos estos comentarios hacen referencia a las dificultades que pasan dentro del consultorio, o sea, ya a un vínculo consultante y profesional de la salud. Entonces, en estos tres niveles de dificultades, en cuanto al acceso y en cuanto a la equidad en la salud, vamos a centrarnos un poquito más en esto que pasa en el consultorio. Y para esto vamos a seguir escuchando las voces de sus protagonistas y les voy a mostrar el testimonio. Vamos a escuchar a Charlie, que la verdad que le mando un beso enorme, muy generoso, nos compartió su tiempo y bueno, nos deja acá su experiencia. Buenas, ¿cómo va? Mi nombre es Charlie Agustín, tengo 30 años, hace ya 2 años que me he descubierto como varón trans. En el momento que me descubrí como varón trans, lo único que se me ocurrió fue hablarle a un amigo que ya venía haciendo su proceso hace años, en el cual si tenía alguna recomendación de dónde podía eh, ir, con qué de especialista. He pasado por varios otros hospitales, sanatorios por mi obra social. No me gustaban mucho los tratos, las formas, entonces no sabía. Hasta que, bueno, él le preguntó a otro amigo, llamé, saqué turno, conocí este hermoso equipo. Primer día me sentí muy cómodo. En nuestro colectivo siempre nos manejamos en recomendaciones entre nosotros, porque no sabemos a dónde ir, no sabemos con quién ir. Es como que no todos los hospitales tienen como, no sé si la información o la empatía, el tacto con personas como nosotros. Lo que más falla son las obras sociales. Pero mal, más allá que haya una ley, falla un montón. ¿Qué nos sugerís a los profesionales de la salud para mejorar la equidad en la atención? Para ser más empático y poder tratar al otro como se siente cómodo, más allá de su aspecto físico. Cortar con el binarismo un poco. Queremos ser o parecernos a lo que sentimos. Yo sé que a la gente le da miedo preguntar o siente que es una incomodidad, pero la incomodidad es tuya. Porque a mí si a mí me preguntas, che, ¿cómo te gustaría que te traten? Me encanta eso. Porque veo un compromiso o un querer acercarse y decir, bueno, a ver, no me lo voy a mandar. O si me lo mando es como, che, no, para. Preguntar, pregunten, no nos vamos a sentir incómodos ni nos vamos a enojar ni nada. Porque lo mejor que uno puede hacer eso es preguntar. Bueno, excelente, Charlie, cómo nos deja su testimonio. Y a raíz del testimonio de Charlie, bueno, esto, volver a pensar. Quiero que piensen ustedes qué nos aporta este testimonio de Charlie y cómo nos interpela la diversidad sexual. Y algo que les voy a contar yo como sexóloga es que todas las personas construimos nuestra sexualidad de manera diferente, influenciada, ¿no?, por múltiples factores. Ahora, y cada persona tiene la propia experiencia y vivencia de su sexualidad. Esa filosofía que tenemos nosotros sobre nuestra propia sexualidad se llama sexosofía. Bien, ahora, cuando nosotros somos profesionales de la salud y tenemos que responder y trabajar en la equidad y trabajar de manera responsable, con compromiso y con un marco legal, no podemos poner nuestra sexosofía, sino que tenemos que manejarnos siempre desde una base científica, legal. Entonces, es muy importante que detectemos que muchas veces nos interpelan estas incomodidades, como bien dice Charlie, y eso genera que expongamos nuestras propias creencias y nuestra sexosofía, y eso termina dificultando esta equidad en salud, porque no somos objetivos y caemos en nuestras propias inseguridades o prejuicios. Les dejo que piensen estas preguntas, pueden dejar en el chat si tienen alguna duda, algún disparador para que después compartamos. Siguiendo con escuchar las voces de nuestros protagonistas, bueno, acá les digo que en realidad la equidad
en salud hace referencia a esto, a detectar necesidades específicas de cada grupo, comunidad o persona para poder armar estrategias más exitosas. Con respecto a la diversidad sexual, yo sé que acá hay muchos médicos, muchas médicas, y en general nos encanta la medicina basada en la evidencia, esto de buscar artículos científicos. Entonces, para que ustedes sepan sobre algunas cuestiones que hacen a las necesidades específicas, les traigo este artículo recién sacado del horno, calentito, publicado en marzo de este año, que es un estudio sobre la equidad en salud cardiovascular en las personas de la comunidad LGBT. Es una revisión y fíjense que en este artículo científico se hace hincapié y se reconoce que las personas de la comunidad LGBT tienen de 2 a 4 veces más riesgo de enfermedad cardiovascular, principalmente infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Y bueno, y en el artículo nombra un montón de cosas que hacen, ¿no? ¿Por qué predisponen? Sabemos que son personas que desde a lo largo de toda la vida están mucho más expuestos a factores estresantes, el estrés de la minoría, tienen mayor prevalencia de hábitos no saludables, mayor tabaco, mayor sedentarismo, tienen poco acceso al sistema de salud y encima cuando acceden al sistema de salud no se los atiende adecuadamente, no se aprovechan esas oportunidades para detectar a tiempo patologías o enfermedades más allá de su identidad. Sabemos que, a su vez, aquellas personas trans que hacen tratamientos de hormonización, que son reafirmantes de su identidad de género, bueno, generan cambios metabólicos, cambian el perfil lipídico, pueden aumentar de peso. Entonces hay un montón de cosas clínicas a tener en cuenta y, sin embargo, esta información no lo tienen en cuenta el personal de salud. Por lo tanto, nos falta equidad. Ahora les cuento otro testimonio, otra protagonista, es Julieta. Ay, se me fue la pantalla. Ahí está. Ahí está. Julieta, que la vamos a escuchar, le mando un beso enorme. Gracias por su tiempo. En principio lo que tuve en varias oportunidades con lo que son las ECs de los hospitales, o bueno, donde yo generalmente me atiendo, como la necesidad o la obligación de que la PCD vaya acompañada. Por ejemplo, te preguntan, ¿viniste sola? Y sí, si me ven sola es como, vine sola. Mira, un médico, un endocrinólogo, me dijo que desde su punto de vista las PCD no deberían tener hijos, y si bien uno lo puede pensar, y es válido, cada uno tiene su opinión, no son cuestiones que un médico las debiera exteriorizar por una cuestión de ética profesional y educación con el otro, ¿no? Bueno, excelente, un beso a Juli, gracias por su tiempo. Julieta es una persona con discapacidad visual, ella es abogada, tiene una gran autonomía e independencia, siempre viene al consultorio y charlamos de un montón de cosas, así que generosamente saqué un poquito de un diálogo que tuve con ella para compartir con ustedes. Les propongo que piensen, después de haber escuchado a Julieta, ¿no? ¿Qué nos aporta este testimonio? Ella hace 2 referencias. Primero, que llega al hospital y las secretarias, el personal administrativo, todo el tiempo le preguntan si vino sola, ¿no? Como subestimando la posibilidad de que una persona con discapacidad pueda manejarse de manera libre y autónoma, ¿no? Y en algún punto infantilizando a las personas con discapacidad, como si ven que ella está ahí, ¿por qué necesitamos otra persona como interlocutor para hablarle a otra persona o darle las indicaciones a otra persona? Y el segundo ejemplo que ella pone es lo que le comenta un endocrinólogo, al cual ella no le pidió opinión, simplemente el profesional opina que las personas con discapacidad no deberían buscar un embarazo. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cómo se interpone nuestra sexosofía, nuestras creencias, y eso dificulta poder realmente tener una atención responsable, con compromiso y cuidando la equidad, poder identificar cuáles son las necesidades específicas de las personas y poder actuar en función de eso. Entonces, ¿cómo me interpela la discapacidad? Y acá les voy a aclarar que hoy hablamos de diversidad funcional. Los propios protagonistas, las personas con discapacidad, quieren que hablemos de diversidad funcional, porque en algún punto todas las personas
tenemos diferentes formas de funcionar y las personas con discapacidad simplemente necesitan apoyos o recursos para realizar las actividades de la vida. Entonces, bueno, también pensar cómo me incomoda a mí y qué cosas tengo que revisar y repreguntarme para mejorar esta detección de necesidades específicas en los consultantes. Les traigo un artículo científico con respecto a la discapacidad, simplemente es ilustrativo. Este es un artículo que, publicado en Canadá, que justamente hacen la crítica constructiva de que hay una omisión crónica de la equidad en salud con respecto a la discapacidad. Y principalmente después de la pandemia hicieron este análisis y se dan cuenta que las personas con discapacidad enfrentaron tasas más altas de infecciones y de mortalidad, por ejemplo, por COVID, y que recibieron una acción y atención inadecuada en el sistema de salud. Entonces concluyen, ¿no?, con el compromiso de que las personas con diversidad funcional tienen que tener prioridad, que también hay que mejorar factores sociales como es el acceso a un empleo y a la vivienda, y que las personas tienen que ser los protagonistas, y entonces tenemos que centrar la atención en sus necesidades. Esto es un artículo de Canadá. Entonces, resumiendo, lo que les quiero contar es que la equidad es un componente fundamental de lo que es la justicia social, que nos permite orientar las políticas de salud, que cuando hablamos de equidad tratamos de centrarnos en las necesidades específicas y tratar de evitar estas diferencias que son evitables o injustas. Achicar las diferencias. Y que bueno, sabemos que existen diferentes problemas en los distintos niveles, que el sistema de salud está muy fragmentado y falta coordinación, que sin duda necesitamos seguir trabajando con análisis técnico y compromiso político, pero a nosotros como profesionales de la salud nos toca una tarea también, que necesitamos perseverancia, necesitamos formación, necesitamos compromiso, que tenemos que tener un rol más activo para seguir reconociendo estas diferentes necesidades de la población y, por supuesto, seguir trabajando multidisciplinariamente para planificar y para ejecutar acciones. Entonces volvemos a la pregunta disparadora, ¿no? No se trata de encontrar nuevas respuestas para viejas preguntas, sino de nuevas preguntas para viejos problemas. Espero que esta charla sirva para que se lleven un montón de preguntas para seguir reflexionando, para seguir haciendo, trabajando en su consultorio, en su lugar del ámbito de salud, ¿no? ¿Qué me interpela? ¿Qué me incomoda? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo responde a las necesidades específicas? Bueno, este es mi equipo de trabajo, así que bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos, María Eugenia, muy claro, nos hace pensar un montón de cosas que uno da por sentado, obvio, ¿no? Como me encantó cuando vi por primera vez este testimonio que nos compartís de Charlie, que dice, que me pregunten, ¿no? Esas cosas tan simples, tan obvias, que si uno no sabe, pero si uno pregunta y demuestra empatía, ¿no? Como él dice, esa falta de empatía que nota en el personal, cómo eso realmente es lo que más duele y afecta. Si me preguntan, yo puedo explicar, puedo decir qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que espero, y ahí, digamos, es mucho mejor, ¿no? No sé, Porque no necesitamos ser súper especialistas, simplemente empatía. La empatía es, bueno, entender, ponernos en el lugar del otro, de la otra persona y desde ese lado construir, ¿no? De manera dialógica, consultante profesional, bueno, este camino de la equidad. y también esto que decís o que dicen en esa encuesta que vos has hecho, ¿no? Que has corrido, que dice las ECRES, ¿no? Esto no se trata solo del médico, la médica, acá es todos como desde su lugar pueden atentar contra la equidad. Tenemos algunos comentarios. Dale, Ana. Bien, la primera es de Patricia, que nos dice que tal vez la administrativa, ¿no? En el segundo testimonio, tal vez la administrativa que la atendió pensaba en el riesgo de caída y sopesaba la necesidad de asistencia. Aquí pasa lo que Natalia un poco comenta al final y tiene que ver con esto de no preguntar, ¿no? A veces uno da por supuesto, tiene supuestos y sesgos, Claro. supone que las personas no van a poder llegar hasta la oficina administrativa y después al consultorio. Está buenísimo esto de Es mejor preguntar. decir,
necesitas ayuda, te acompaño, y no, viniste sola, como subestimando, ¿no?, su posibilidad. Entonces quizás es la forma de cómo intervenimos de manera diferente para que no quede tan chocante y que no se note que hay una incomodidad. Y que tenemos que aprender, Después, tenemos que estar más. después hay otro comentario de Luz. Gracias por compartir las experiencias. Pienso que el tema de equidad es sensible de hablarlo y es muy interesante además escucharte. Da las gracias. Gracias. Hay otro comentario de Magalí, muy claro lo explicado, y qué triste que muchos profesionales no cuenten con la empatía que todos merecemos. De Susana, lo fundamental es la empatía. Considero que todavía hay muchos prejuicios. También Sergio hace un comentario similar. La empatía parte de la misma dinámica del sistema de salud, y en el caso colombiano es visto como una transacción de mercado entre cliente y producto, presiones al personal médico para que atiendan más en el menor tiempo. Y Nora nos dice que le encantó la frase de la incomodidad es de ustedes. Excelente. Bueno, gracias a todos los que están compartiendo sus reflexiones. Nos encanta porque queríamos hacerlo más informal, ¿no? Que sea justamente un espacio donde con ciertos disparadores que prepararon nuestras invitadas y con la colaboración también de Ana, que está para ayudar en esta conversación, podamos llevarnos algunas nuevas ideas para ir por más, ¿no? Así que bueno, vamos entonces ahora a darle la palabra a Meribeth, que ella nos va a también a ilustrar con mucha información. Aquí voy a compartir por Meribeth y ya creo que está, ¿no? Bueno, todo tuyo, Meribeth. Hola, hola a todos. Quiero darles las gracias por esta invitación. La verdad es que me emociona mucho poder representar a la institución donde trabajo y también representar a mi país. Creo que después de María Eugenia hay harta reflexión que tenemos que hacer. Y hoy día quiero compartir un poco, bueno, soy trabajadora social de profesión, soy gestora de inclusión laboral y hoy día me desempeño como jefa de diversidad, equidad e inclusión de la Clínica Alemana de Santiago. Hoy día quería compartir un poco con ustedes porque hablamos mucho, ¿cierto?, sobre la atención a los pacientes, pero tenemos que seguir hablando de las personas que cuidan personas, ¿ya? Y en ese sentido traje algunas estadísticas disparadoras, como decía María Eugenia, y quise compartir de mi país en particular para poder graficar un poco la situación actual que tenemos. Aquí en Chile, 1 de cada 5 personas tiene algún tipo de discapacidad. El 76% de la población trans sufre discriminación en Chile. El 9,8% está en una situación de dependencia y el 3,5% de los adultos se identifica con alguna diversidad sexual. Esta es una estadística muy reciente y es muy importante por el salto que se dio y por cómo las personas están dejando de tener miedo de decir quiénes son, a través también de muchas normativas que hoy día tenemos vigentes, no solamente en Chile, sino a través de Latinoamérica. Creo que las leyes nos están ayudando a avanzar, pero tenemos que hacer mucho más que cumplir las leyes y un poquito más adelante voy a hablar sobre eso. ¿Ya? Y la marginación en los espacios públicos y privados aumentaron en un 106%. Es complejo hablar de equidad cuando vemos muchas estadísticas que son muy duras todavía. Esta semana leía recientemente el grave problema que tenemos en salud mental respecto a los profesionales de la salud por la carga que se tiene. Y cuando hablo profesionales de la salud, hablo de todos quienes trabajamos en salud, no solamente quien atiende directamente a un paciente, porque finalmente el trabajo que hacemos todos quienes trabajamos en las instituciones de salud repercuten en la atención de un paciente. Por lo tanto, es importante que nosotros cuidemos a nuestros colaboradores. Y quiero contarles un poco de nuestra experiencia y por qué para mí, en lo particular, creo que el gran desafío de la equidad es la pertenencia. ¿Cómo hacemos que las personas que trabajan en nuestras instituciones, cómo hacemos que nuestros pacientes que vienen a nuestras instituciones se sientan parte de ellas? ¿Ya? Y bueno, aquí puse un listado de cosas. Claramente va a mejorar el bienestar de las personas que trabajan, va a fortalecer la reputación de nuestra institución, sin duda,
va a atraer y va a retener el talento, va a aumentar la creatividad de los equipos, repito, el bienestar y obviamente va a impactar positivamente la cultura interna. Ya cuando una persona se siente parte de cualquier lugar, claramente esto suma, es un win-win siempre. Y ahí también puse una estadística de empresas con culturas y políticas inclusivas tienden a reportar 59% más de creatividad, innovación y apertura. Creo que poco hemos hablado de cómo trabajamos hacia el cliente interno, la equidad, la inclusión y la diversidad. Y quiero contarles nuestra experiencia. Yo asumí este rol hace 2 años en la clínica. No teníamos ningún protocolo, ninguna política. Y como hemos hablado antes, todos partimos de la base que sabemos lo que los demás quieren, lo que los demás necesitan. Y la verdad es que, tal como decía Charlie, hay que preguntar, hay que diagnosticar, hay que saber en dónde estamos. Y quise poner primero cómo empezamos a trabajar estas temáticas. No hay una fórmula única, no hay que descubrir la rueda tampoco. Creo que poder tener espacios como estos donde podemos compartir buenas prácticas, donde podemos buscar aliados, es significativamente importante porque vamos a llegar a entender que mi fórmula no va a ser replicable en todas las instituciones. ¿Ya? Y creo que la invitación principal que quiero hacer en este punto es a que no nos comparemos. Ya cuando me dieron la tarea de poder empezar a ver qué temas íbamos a tratar, cómo lo íbamos a hacer, empecé a buscar, ¿cierto?, instituciones que en salud o en otras temáticas que fueran un ejemplo, y la verdad es que en vez de motivarme fue angustiante, porque vemos el desarrollo, ¿cierto? Pero entendí después que yo no iba a llegar ahí, ni nadie de nosotros en nuestra institución iba a llegar ahí de un día para otro, ¿ya? Y por eso creo que como un segundo punto muy, muy particular es que esto tiene que ser parte de la médula de cada institución. Ya en nuestro particular, nosotros tenemos una planificación estratégica y nuestra política de sostenibilidad como institución de salud, uno de los 4 pilares es la diversidad y la inclusión. Y aquí trabajamos la equidad, esto es a partir de una modificación que se hizo en el año 2019, por lo tanto no son tantos años. Aún así, hemos ido involucrando ciertos actores y hemos podido avanzar en temáticas. Quiero contarles un caso muy particular que fue cómo partimos trabajando. Ya yo me desempeñaba hace muchos años en el área de calidad de vida de la clínica y un día llegó un colaborador porque el seguro complementario de salud le había rechazado un gasto por su diagnóstico. Ya él estaba en un proceso de transición de género, por lo tanto el tratamiento hormonal había sido rechazado. Cuando vi ese diagnóstico me hice 2 preguntas. ¿Le pregunto o no le pregunto? ¿Él querrá hablar de esto o no querrá hablar? Y le pregunté, ¿estás haciendo un proceso de transición? Sí, me dijo. ¿Vienes por el gasto o vienes porque quieres que te apoyemos en este proceso? Y cuando hablamos, me dijo, la verdad es que nunca esperé que me apoyaran. La verdad es que nunca he manifestado el poder estar haciendo un proceso de transición por miedo a ser desvinculado, por miedo a ser discriminado y por bastantes miedos que me dijo. Y me hice como esta introspección. ¿Cuál es el mensaje que le transmitimos a las personas con las cuales trabajamos? Y por lo tanto, ¿cuál es el mensaje que le transmitimos a las personas que vienen a nuestra institución de salud a tratarse? Y le dije, ¿por qué crees que te van a despedir? Me dijo, no lo sé, solo lo imagino porque también estoy en un mundo donde somos muy victimizados, ¿cierto? Y donde hay mucha discriminación. Entonces, bueno, le pregunté si voluntariamente quería que habláramos de su caso, de cómo podía avanzar en su proceso. Vimos como muchas opciones, quizás te vamos a cambiar de lugar para que te sientas más cómodo. Al principio me dijo que sí. ¿Quieres que le informemos o no le informemos a tu jefatura? Puede ser, no sé. ¿Tu equipo de trabajo sabe que estás en esto? Sí, las personas más cercanas. Y fuimos descubriendo un mundo y aprendiendo con él también de cómo tenemos que involucrarnos para la pertenencia. Y bueno, finalmente habló con su jefatura, nunca fue tema. Posteriormente decidió no cambiarse del lugar de trabajo donde estaba físicamente y eso activó que tuviésemos que capacitar a sus compañeros de trabajo, a los médicos que trabajaban con él,
y mover un montón de recursos que no tiene que ver solamente con recurso económico, porque eso quiero resaltarlo aquí. Aquí tenemos mucho recurso humano que va a hacer un aporte en los procesos de las personas, ya sea una persona que hace una transición de género o cualquier otro tipo de personas. Tenemos muchas personas migrantes hoy día en nuestras instituciones, muchas personas mayores. Entonces, seamos esas personas que hacen posible la pertenencia. Finalmente, se fue con una licencia médica por una cirugía, volvió, todo su equipo lo recibió, hoy día se desempeña, se sigue desempeñando como un trabajador de la clínica, muy contento, muy agradecido. Y siempre lo pongo como un primer ejemplo porque nosotros asumimos siempre desde dónde vamos a trabajar, con quiénes vamos a trabajar, qué es lo mejor para las personas, pero no preguntamos, no participamos, no ofrecemos ayuda. Entonces, no es solamente que esté escrito en una política, sino cuán dispuestos estamos a hacer cambios, a educar a nuestra población interna. Tenemos que educar, no podemos asumir que todos vamos a estar de acuerdo, no podemos asumir que todos vamos a ser respetuosos de un momento a otro. Esa es la realidad. Tenemos que ayudar a la gente, sensibilizar, educar, y por más que muchas veces, porque somos personas, no vamos a estar de acuerdo en muchos puntos, la base de todo esto es el respeto y la aceptación de los demás. Nati, si puedes volver un poquito a la otra, al slide anterior, a la anterior. Sí. Y bueno, aquí quiero contar un poco, no, se avanza solamente. Avanza nomás, Nati. Hicimos un diagnóstico para partir y ahí buscamos aliados. Creo que esa es una de las cosas que quisiera recomendar. Busquen aliados, no crean que pueden hacer todas las cosas ni que saben hacer todas las cosas. Hoy día hay muchas instituciones, hay muchas fundaciones que aportan de forma gratuita o quizás con algunos sistemas pagados, pero hay mucho recurso de instituciones expertas que van a apoyar los procesos para poder trabajar de manera correcta la guía. En el 2018 en Chile se promulgó la Ley de Inclusión Laboral, ya que mandata a las empresas privadas y públicas a tener el 1% de personas con discapacidad si uno tiene 100 o más trabajadores. Ya, cuando tuvimos que empezar a implementar la ley, creíamos que teníamos todas las respuestas. Ya contratamos personas, las incorporamos en los equipos, en las áreas clínicas, y fue un desastre. Fue un desastre porque nunca educamos a las personas que iban a recibir, nunca supimos a quiénes íbamos a recibir, y la verdad es que fue muy mal, ¿ya? Y tuvimos que buscar un aliado. Ya llegó una fundación especialista que nos dijo, miren hacia adentro, probablemente tienen su 1% dentro de sus propios trabajadores. Ya, efectivamente tenía razón, hicimos una encuesta interna, hicimos una campaña y teníamos más del 1% de manera interna, hicimos un programa de inclusión laboral con algunos beneficios específicos dependiendo del diagnóstico que ellos tenían y educamos a los demás respecto a esto. Pero no lo hubiésemos hecho bien si no hubiésemos buscado alianzas y personas expertas. Ya tal como ustedes, muchos son médicos y saben que tenemos que ir a especialistas para poder sanar ciertos dolores. Aquí es lo mismo, tenemos que aliarnos con personas que sepan y que nos puedan aportar. Nosotros, bueno, medimos en un diagnóstico, estrategia, persona, cultura, tecnología y infraestructura. Hicimos una encuesta, la primera encuesta de diversidad, equidad e inclusión dentro, con un 53% de respuesta de nuestros colaboradores. Hicimos un focus group con personas voluntarias y hicimos entrevistas a los líderes de la organización. Ya con eso supimos dónde estábamos parados. Vimos nuestro estado de madurez y nos dimos cuenta que efectivamente estábamos en una etapa inicial y que nuestro foco tenía que empezar por la sensibilización, por la educación. Ya con eso construimos una política de diversidad, equidad e inclusión que fue promulgada el año pasado, y formamos un comité de diversidad, equidad e inclusión que iba a llevar a cabo un poco un plan de acción para toda la organización. Y la mayoría de los integrantes de este comité tienen que también muchos líderes de nuestra organización porque se convierten en los embajadores. Ya, tenemos que ser ejemplo, no podemos hacer malos comentarios, tratar de determinada manera a las personas si estamos tratando de cambiar y transformar la cultura. Y en esto quiero ser como muy insistente. Son procesos, nos vamos a equivocar en el camino, todos nos vamos a equivocar, pero tenemos que tener la disposición a aprender, a colaborar, a estar presente, a acoger a las personas. Sean como sean, una diversidad, cualquiera esta sea, no es lo que la persona es una parte del todo lo que es. Y eso es muy importante tenerlo claro. No es que muchas veces al final terminamos discriminando más por tratar de abordar ciertas temáticas. Entonces, es algo de lo que son, pero no son todo lo que son. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta también.
Ya aquí firmamos un compromiso y aquí está nuestro comité. Nosotros nos reunimos mes por medio y estamos llevando a cabo un plan de acción. Aquí quise ilustrar un poco, nosotros somos la única institución de salud del país que reporta año a año toda nuestra gestión. Este año, el mes pasado, presentamos nuestro noveno reporte de sostenibilidad y aquí un poco quise mostrar un slide de los avances que tuvimos el 2023 en diversidad, equidad e inclusión. Bueno, como saben, la mayoría de las personas que trabajan en salud, mayoritariamente mujeres, por lo tanto ese no es nuestro foco en términos de equidad de género, sino otros focos, la conciliación, ¿verdad? O otros tipos de temáticas que tenemos que trabajar, quienes tenemos realidades que son diversas. ¿Ya? Avanzan aquí. Y bueno, quiero terminar, me gustaría hablar muchas cosas, pero quise enfocar un ejemplo en lo que tiene que ver con la norma. Aquí puse algunas de las normas que están vigentes hoy en Chile. Me imagino que en sus países también hay muchas normas que promueven diversidad, equidad e inclusión y que muchas veces se quedan en eso, en un cumplimiento de la norma. Les había hablado de la ley de inclusión laboral y hoy día las leyes, aun cuando promueven equidad, también le dan espacio a las instituciones y a las personas de, por ejemplo, no hacer nada más que tener que contratar, mejor no contrate, pague una multa o pague una donación y cumpla con la ley. ¿Ya? Entonces, la invitación a quienes tenemos que trabajar estas temáticas es a ir mucho más allá de la norma. Ya no cumplir con 1%, sino pensar qué ajustes razonables vamos a hacer en esos trabajadores. Les vamos a hacer un análisis de puesto de trabajo, vamos a tener un programa de inclusión. Hoy día me llegó un correo que me hizo muy feliz, porque a partir de junio, también a partir de una normativa, nuestra institución va a incorporar, y todas las instituciones de salud del país tienen que incorporar en su ficha el nombre social. ¿Ya? Esa es la norma, esa es la normativa, eso es lo que nos piden. ¿Ya? Pero la clínica tomó la determinación de poner el nombre social por sobre cualquier otro nombre. Para mí, eso es ir más allá de la norma y es trabajar quizás en pequeñas cosas que van a no solamente cambiar a un trabajador que va a atender a una persona que tiene que hacer ese cambio, sino a nuestros pacientes. Todo lo que hacemos de forma interna va a repercutir siempre en el cliente externo. Eso tenemos que entender. Y quiero como cerrar un poco esta parte, hablando un poquito de los baños, ya quienes son chilenos y pueden estar acá, o quizás también en sus países. Hoy día la norma dice que si tenemos 10 o más trabajadores, tenemos que tener baños de hombres y de mujeres. Si una pyme, una empresa de menor tamaño, tiene menos de 10 trabajadores, puede tener baños comunes, baños familiares, baños unisex. Pero si tiene más de 10, tiene que tener baños de hombres y mujeres. Ya es un decreto muy antiguo y en el 2017 la Dirección de Trabajo de este país dijo que había que adaptar, pero que para la población trans, pero que esa adaptación dependía de cada institución. Vea usted cómo lo hace. Entonces, la norma deja para mucho, hay muchos vacíos legales y aquí es cuando hablo de ir mucho más allá de la norma. Ya hoy día no existe una fiscalización, por ejemplo, entre el paciente y la institución. Solamente la Dirección del Trabajo va a fiscalizar el cumplimiento de una norma entre el trabajador y la institución. ¿Ya? Entonces aquí es donde nuestras instituciones pueden hacer mucho más. Ya ahí quiero mostrar una foto. Nosotros hoy día tenemos baños que son familiares. ¿Ya? Eso no nos impone la ley. La ley nos pide que tengamos baños de hombres y baños de mujeres. Pero esto es hacer mucho más de lo que la ley nos impone. Y muchos dirán, bueno, no todos tenemos los mismos recursos, no todos podemos hacerlo, pero quizás no va a ser con un baño, quizás va a ser con un proceso, quizás con una capacitación básica, quizás vamos a tomar a alguien de recursos humanos y vamos a hacer una carta GAN con ciertas temáticas donde podamos educarnos de buen trato, de lenguaje inclusivo. Hay muchas cosas que podemos hacer sin tener siempre que tener todos los recursos disponibles. Y eso es como mi invitación, es a ver qué compromisos vamos a llevarnos para promover la equidad en nuestros contextos. Podemos hacerlo con las personas que trabajan directamente con nosotros y créanme que eso también va a tener implicancia en los pacientes, en sus equipos. Y bueno, somos organizaciones, somos instituciones. El lema de nuestra institución es: existimos para hacer posible una mejor salud. Y creo que esa es la invitación que quiero hacerle a todos, que ojalá todos existamos para hacer posible una mejor salud, no solamente de cara a quienes vienen, porque quienes vienen y se atienden en contextos que son más diversos, que son más equitativos, van a volver. Hoy día nosotros tenemos un plan piloto de un box dorado que se enmarca en una ley TEA que está vigente,
donde la urgencia se atienden en un box particular preparado para ellos. ¿Ya? Cuando tuve las reuniones para ayudar y conocer la implementación de este box, la doctora a cargo me dijo, no vamos a necesitar solamente uno, sino mucho más de uno, porque cuando las personas vengan a esta clínica y sepan que sus hijos son considerados dentro de su espectro, van a querer volver y van a decirle a los demás que vengan aquí porque van a tener un espacio particular para ellos. Creo que esa es nuestra meta y los invito a todos. Es muy poco tiempo, me gustaría contarles muchas cosas, pero los invito a todos que seamos el cambio, que hagamos pequeñas cosas de donde estemos. Estos son procesos, entendamos que a veces es lento, pero que pequeñas cosas van a hacer realmente una transformación, no solamente en la cultura externa, sino también interna, y mejores lugares más seguros y más aptos para todas las personas. Así que eso, creo que hay tiempo para preguntas, así que les agradezco el tiempo. Este es mi equipo, fuimos reconocidos hace poco entre las 250 mejores instituciones de salud del mundo. Me llena de orgullo decirlo porque creo que todos los que trabajamos, no solamente en el área clínica, sino administrativa y en toda orden de cosas, hacemos esto. Hacemos que nuestras instituciones sean instituciones mejores y que cada día podamos avanzar hacia niveles de excelencia. Así que muchas gracias por el tiempo. Al contrario, gracias a vos, Maribel, es un gusto y nos da ganas de seguir escuchando más, ¿no? Porque cada palabra nos abre un montón de otros temas. Así que, bueno, en honor al tiempo, vamos a abrir este espacio para preguntas, comentarios de la audiencia. Aprovechen que tenemos acá gente especialista, a Maribel, a Ana y a María Eugenia, que Hay pueden... algunos comentarios ¿Vale? justo al respecto de lo que contaba en su experiencia Meribet. Andrea nos dice, me gustaría saber, ¿en este modelo están incluidos los pacientes con neurodivergencia, específicamente los pacientes dentro del espectro autista, no solo en los pacientes, también en los profesionales de la salud? Porque hay un número importante que tiene síndrome Asperger u otras condiciones neurodiversas como trastorno obsesivo compulsivo, etcétera. ¿Cómo se logra empatía con ellos? Acá, si puedo decir una pequeña, agregar una pequeña cuestión, es quienes se especializan en estos temas de empatía, como decía Meribet al comienzo, siempre desde el compromiso y el respeto. Lo primero es sentarse con el equipo y reconocer que podríamos no ser tan inclusivos como pensamos, ¿no? Entonces, abrir esa puerta, quizás sentarse en equipos, en los distintos equipos, dentro de la clínica, dentro del espacio de trabajo, los consultorios, y pensar, bueno, ¿cómo podríamos y desde qué lugar podríamos empezar a ser más diversos y más inclusivos? No sé si quieren agregar algo o sigo con las preguntas. Hay un montón de comentarios. ¿Puedo decir algo pequeño? Creo que muchas de las cosas que van surgiendo y que también lo dijo María Eugenia son necesidades que las propias personas van levantando. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando en una comunidad de padres, madres y cuidadores de hijos de TEA o con alguna neurodivergencia. Esto también tiene que ver con una normativa que se establece hace poco en el país, pero no contempla esto. De hecho, lo único que contempla son permisos en el ámbito educacional. Pero nosotros, obviamente, ante la necesidad de de nuestros colaboradores, de cómo lo hacemos, cuáles son las mejores terapias, yo quiero tener un grupo de apoyo, qué sé yo, levantamos esta necesidad y creamos esta nueva red de apoyo con profesionales, también siempre preguntando, ya siempre que hacemos alguna iniciativa, hacemos un forms antes y le preguntamos qué esperan, qué quieren, qué necesitan. Y desde ahí también vamos como gestionando qué incluyen estas cosas. Es muy importante porque si, como lo dije, si solamente nos apegamos a la norma, bueno, hay un permiso y lo gestiono. Pero ¿qué hacemos más? ¿Qué más implica hacer una red, por ejemplo, para estos cuidadores que en el fondo tienen un estresor tremendo de una persona que está atendiendo paciente y que piensa, mi hijo es violento, ¿cómo lo va a atender otra persona? ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a cuidar? ¿Qué herramientas tengo? Entonces, necesitamos como armonizar esto y crear estas iniciativas. Hoy día
como decía antes, hay mucho recurso también que es gratuito y que nos permite como tener estas alianzas, pero en nuestro caso particular nosotros vamos a crear ahora, se va a lanzar en junio, una red interna. Entonces ahí creo que sí hay consideración. Hoy día tenemos un alto paciente que consulta, que es parte de los trastornos de neurodivergencia, por lo tanto tenemos que considerarlo dentro de los procesos. No podemos como dejarlo y decir que es una estadística más o que es algo más. Claramente está teniendo una prevalencia muy alta, por lo tanto tenemos que considerarlo también. Acá tenemos otra pregunta que dice, bueno, cuidar al cuidador es esencial, felicitaciones por el proceso, es muy valorable el compromiso y el apoyo del liderazgo. Me encantó el caso de éxito con el colaborador. Joana nos dice, esa es la verdadera cultura de humanización, tanto entre los equipos de trabajo para que se pueda reflejar en la humanización hacia los pacientes. Después Ana María nos dice, ¿cómo fue el trabajo con el grupo focal al respecto? Por favor, cuéntanos brevemente tu experiencia al respecto. Esta es más metodológica. Y después, Perdón. No, no, por favor. ¿a qué grupo focal se refería? ¿Como al del proceso del colaborador? ¿Será? ¿Podría especificar? ¿O al proceso como diagnóstico en sí? Ahí sí, Ana María nos escucha y puede aclarar. Mientras vamos a la siguiente, Ana María, perdón, Susana nos dice, en Uruguay legalmente se debe contar con un 3% de personas con discapacidad en los organismos públicos y empresas privadas, como bien decía Meribet, fue un largo proceso esta inclusión. Después Liliana nos dice, ¿cómo generar o cómo se ofrece, por ejemplo, variedad de horarios para el baño de pacientes? ¿Implicó tener mayor personal? Después tenemos otra pregunta similar, que no nos pone el nombre, pero dice, ¿cómo logran generar variedad en temas de dieta sabiendo que existen restricciones clínicas? Luego, Luz nos dice, muchas gracias por compartir la experiencia. Mi pregunta es, ¿qué desafíos te has encontrado en el camino que has recorrido? Después, Liliana nos dice, ¿cómo puedo medir la equidad dentro de los procesos de atención? Y finalmente, Lina, María, ¿han trabajado con un equipo de codiseño para implementar este tipo de estrategias en la clínica? Son ¿Querés, muchas preguntas, quizás en honor al sí. tiempo que elija Maribeth y María Eugenia algunos comentarios sobre estos temas que están interesando más a la audiencia. ¿Qué te parece? Sí, hay harto interior. Bueno, es un tema muy interesante. Bueno, respecto a qué barreras, hay muchas barreras. Yo creo que todos los que trabajamos con temas de diversidad, de equidad e inclusión, hay muchas barreras porque muchas veces, obviamente no es la prioridad, por lo tanto tenemos que tocar muchas puertas, tenemos que insistir, tenemos que vender el impacto que va a tener ciertos procesos. Por lo tanto, creo que si hay un consejo es no detenerse, que ninguna barrera detenga la intención de poder avanzar. Quizás hoy día hay cosas que no vas a poder hacer o implementar, pero quizás el próximo año sí, y busca cuáles sí puedes hacer hoy. Y dejen de creer que hay cosas que son mínimas, porque ningún impacto que tengan, por más pequeña que sea una acción, es mínima, porque nosotros no alcanzamos a entender el impacto que puede tener alguna decisión, por ejemplo, un baño familiar, ya donde se pueda entrar cualquier persona. Creemos que es solamente implementar un baño, pero no, tiene un impacto en muchas personas de no segregar esa atención. No hemos tenido que tener más personal para esto, finalmente es por orden de llegada, por así decirlo, el uso, no hay atochamiento, están los distintos pisos de las torres de consulta, por lo tanto no ha significado como un aumento de personas, ni de personal, ni nada por el estilo. Sí hemos tenido, ahora estamos trabajando con un comité de atención a pacientes vulnerables, se le puso como un poco el nombre, para ir como teniendo una política global de cara a los pacientes y cómo vamos apoyando los procesos en cada área. Ya el laboratorio clínico, por ejemplo, estamos haciendo para personas neurodivergentes algunas cápsulas
para exámenes que son largos y que requieren, por ejemplo, anticipación, por lo tanto se están haciendo estas cápsulas para mandárselas antes del examen, para replicarlas cuando lleguen. Entonces tenemos que todas las realidades de todas las instituciones y de todos los servicios de otras instituciones requieren cosas particulares, por lo tanto necesitamos trabajar, y si bien hay procedimientos o protocolos que son generales, van a haber cosas que son particulares dependiendo de la atención y de qué tipo de paciente se atienda. Así que es indispensable trabajar y codiseñar con todas las áreas que se vean involucradas en esto. Muchísimas No sé. gracias, Maribeth. María Eugenia, ¿algunas palabras que nos pueda dar en relación a los temas que están conversando ahora? Está silenciada. Ahí está. La verdad que es un tema amplísimo para seguir charlando. Coincido con Meribeth. Hay un montón de desafíos. Está buenísimo trabajar en equipo, está buenísimo esperar políticas y las normas, pero bueno, también entender de que desde la individualidad también pequeñas individualidades suman un montón. Em, yo soy sexóloga, entonces esto me pone desde otro lado, ¿no? Es una especialidad que está centrada en el placer, está centrada en la calidad de vida, no en la patología. Como sistema de salud estamos muy acostumbrados a patologizar y tratar las patologías, y yo tengo el desafío de, no, también centrar en la calidad de vida, en el placer, en el erotismo, en lo positivo, trabajar desde ese lado. Y eso me genera muchos más desafíos porque, bueno, es como que siempre se invierte más en la enfermedad y no en la prevención y en la calidad de vida. Em, Como profesionales tenemos que cuidar eso, también validar la sexualidad de las personas que tenemos al frente, no dar por sentado situaciones, ni aún en las personas con discapacidad, ¿no? A veces creemos que son personas que no tienen sexualidad, entonces cada intervención, cada decisión impacta en la sexualidad de una persona. Bueno, por supuesto, hacer redes de trabajo y bueno, que este también sea un encuentro para pasarnos los contactos, para quedar a disposición, para ir aprendiendo desde las experiencias, desde las distintas situaciones. Nosotros estamos arrancando en nuestro equipo, tenemos un montón de camino por delante. Meribeth ya tiene mucha experiencia, así que está buenísimo todo lo que vos nos contás y que va sumando. Quedo también a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. Pero bueno, una vez más queda demostrado, ¿no? Que para tener mejores resultados de atención en salud, para tener un sistema de salud más efectivo, más eficiente, más sostenible, necesitamos una atención centrada en las personas, una atención que respete a cada una de las individualidades, que abrace la diversidad, y por sobre todo se atienda el derecho, en tanto seres humanos, ¿no? El derecho a ser tratados con respeto, con empatía. Y a mí me ha gustado mucho esta definición de cuando hablamos de la empatía, ¿no? No es eh, tratar a los demás como uno quisiera que lo traten, sino tratar a los demás como ellos quieren que los traten, ¿no? Esa es una pequeña gran diferencia para definir a la empatía. Y bueno, quería entonces, para finalizar, no sé si que lo estoy mostrando la pantalla, agradecer a nuestras invitadas, a María Eugenia, a Ana, y a Meribeth, por ayudarnos a seguir pensando qué tiene que ver con todos nosotros esto de la equidad en salud. Es un largo camino, como han dicho, pero cada uno puede generar una gran diferencia con pequeñas acciones. Así que gracias nuevamente a todos quienes nos están acompañando. Esta sesión está grabada y va a ser compartida a partir de la semana próxima en nuestras redes y en nuestras páginas web de Plaintree América Latina Central y Plaintree América Latina Sur. Hasta pronto y bueno, seguimos todos en contacto. Que esté muy bien, buen final del día. Adiós.